Y empezaron a llegar todos los que me conocían desde la infancia. Lo siento mucho, mi más sentido pésame, lo siento mucho. A cuenta que derribaron el muro que yo llevaba. Y empecé a sentir tristeza, empecé a sentir dolor, se empezaron a salir las lágrimas. Pero si yo venía bien fuerte. Y yo decía, ¿qué pasó? Derribaron mi muro de protección que yo llevaba con esas palabras. Lo siento mucho, mi más sentido pesa, mis condolencias. Y yo digo, ay, fíjese que yo no uso esa palabra, yo mejor digo, estamos contigo, te bendecimos y creemos que vas a salir adelante, porque fortalecen esas palabras. Y el asunto es saber consolar. Por eso la Biblia habla de un consolador, habla del Espíritu Santo. Muchas personas a veces no entienden que todos somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Pero Dios, al venir a nosotros, revivió nuestro espíritu que había muerto. Y entonces de esa forma aprendimos a comunicarnos con Dios y con el Espíritu Santo. Entonces, al aprender a comunicarnos con el Espíritu Santo, empezamos a encontrar lo que necesitábamos. Porque no sé si a usted le ha pasado que a veces se siente desesperado o desesperada, con aflicción, con mucha ansiedad, llega a punto de deprimirse y dice, bueno, ¿y qué está pasando? Fíjese que una vez hablé para Guatemala y una de mis hermanas me contestó y empieza, ay, y le dije, ¿ahora qué pasa? Le digo yo. Dice, ay, es el corazón. Ay, vamos a orar, le digo. Vamos a orar y vamos a declarar que el Señor es tu sanador. Y no te aflijas, porque su ay era como una aflicción. Entonces, se da cuenta que yo le hablé una palabra, no de, córrele al médico, hermanita, te mueres. No, nada de que te mueres ni nada de que córrele al médico. Vamos a orar. Dios te va a sanar en esta hora. Terminamos de orar y me dice, ya me siento bien. Pero ese ay era como una aflicción, como un vacío, como una desesperación. Entonces, miren, muchas veces los seres humanos padecemos ciertas cosas porque estamos vacíos de otras. Y entonces, cuando nosotros estamos vacíos del Espíritu Santo, nosotros recibimos problemas, pero sin protección, sin muro, sin una cobertura. Entonces eso viene sobre nosotros y nos pega duro. Vienen problemas y nos pegan bien fuerte. Vienen situaciones tal vez del trabajo, de la familia, y nos pegan más fuerte. Entonces usted hasta empieza a temblar y dice, bueno, ¿ahora qué me pasa? Como que estoy cayendo en una situación depresiva, en una situación de ansiedad. ¿Qué me pasa? Entonces ahí es donde usted se va a dar cuenta que usted necesita a alguien que le diga, mire, tome con calma las cosas y vamos a creerle a Dios. Dios tiene la respuesta para todo. Entonces, mire, cuando empezamos a hablar de esa forma, se empiezan a quitar los males y se empiezan a frenar los males. Fíjese que es tan tremendo, pero conocer a Cristo es una gran bendición. Recibir al Espíritu Santo es otra bendición bien grande, porque dice que al Espíritu Santo se le da la función de consolador. Y cuando se le da esa ocupación de consolador, ese oficio de consolador, el Señor dijo, me voy, pero les enviaré al otro consolador. Quiere decir que Jesús es consolador también. Entonces dijo, les voy a enviar otro consolador para que no estén solos. Entonces mira, ahí es donde empezó Dios a ocupar un lugar en nuestra vida, a través del Espíritu Santo. Por eso es que cuando usted lee Apocalipsis 3, el Señor dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Quiere decir que lo primero que nosotros recibimos antes de venir a Cristo es oír la voz de Dios. Y cuando oímos la voz de Dios dice, estoy aquí y llamo. Entonces la Biblia dice, ¿cómo es que obtenemos fe? Dice que es por el oír. Cuando aprendemos a oír la palabra de Dios, aprendemos a recibir fe. Entonces Él dice, al que me oye entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces ahí es donde empiezan los cambios, la paz y la consolación, cuando el Señor entra a nosotros. El ser humano no cambia por terapias. Le pueden tal vez controlar un poquito, pero no cambia. Porque nosotros cambiamos es cuando el Consolador entra a nosotros. Y entonces empezamos a decir, no hay Dios como mi Dios. No lo hay. Él es único. ¿Por qué? Porque empezamos a entender el consuelo de Dios. Entonces ya no empezamos, mire, es tremendo, pero bueno, espero no ofender a nadie con lo que voy a decir.
Pero fíjense que una vez yo estaba en un culto y había un matrimonio que tenía poco que habían llegado a la iglesia. Y cada vez que yo predicaba ella le hacía así. Y si no le hacía así. Yo dije, bueno, hoy está diciendo que sí. Y a veces me dice que no le parece lo que estoy predicando. Pero yo pensé que sí lo estaba haciendo en serio. Pero un día que voy a saludarlos, yo les digo, miren hermanitos tal cosa, y le empecé a observar y ella le hacía. Dije, un tip tiene, dije, no es que me esté diciendo que no, pero tenía un tip ella, ¿no? Entonces yo dije, hay que ayudarlos, hay que orar por ellos, hay que hacer algo. Entonces, ¿de dónde nos vienen esos descontroles nerviosos, hermanos? ¿De dónde nos vienen esas situaciones en nuestra vida si no es porque no tenemos consolación? Y tener consolación. Usted cuando venga a la iglesia, usted dígale, Señor, consuélame, Señor. Ayúdame, Señor. Llena los vacíos que hay en mí, Señor. Te necesito, Señor. Porque a eso venimos. Aquí usted no viene a otra cosa más que a llenarse de Dios y a recibir lo que necesita. Porque cuando usted no recibe lo que necesita, pobre marido, ¿verdad? O pobre mujer también. Pobre esposa, si usted no recibe aquí lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque no está siendo consolado. Entonces usted va a tener un problemal, pero tremendo en su vida, que entonces usted necesita entender que usted necesita de Dios. Mire, el ser humano que solo piensa que lo que necesita es dinero, dinero, dinero y dinero, es un ser humano que va a vivir bien vacío, no va a tener paz. No va a saber cómo resolver sus problemas. Entonces, cuando usted le abre la puerta a Jesús y al Espíritu Santo, entonces usted empieza a tener respuestas y a saber cómo vivir. Entonces, mire, déjenme llevarlo a la Biblia. Mire, yo le puse aquí recibiendo un fortísimo ¿qué? Consuelo. ¿Cuándo es que recibimos un fortísimo consuelo? Mire, a veces pasan cosas en nuestras vidas que decimos, bueno, ¿y por qué pasa esto? Entonces la Biblia dice en Hebreos 6:17, por lo cual dice lo que está diciendo, por lo cual dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mire, cuando usted tenga un problema, acuérdese de Dios y dígale, Señor, si tú me diste algo, no permites que me lo quiten. Si tú ya prometiste algo, yo declaro que ese algo es mío, y si tengo que luchar, voy a luchar. Pero no voy a dar por perdido lo que tú ya me diste. Entonces aquí la Biblia dice que Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, dice, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces aquí la Biblia está diciendo que tengamos un fortísimo consuelo. ¿Por qué? Porque primero, al ser Dios inmutable, Dios no puede mentir. Pero ¿sabe cuál es la otra parte de lo que Dios dice? Son dos cosas con las cuales dice que Dios hizo un juramento, que Él hizo, porque Él es inmutable, dice la Biblia. Eso quiere decir que Él no puede mentir, no puede negarse a Él mismo. Fíjese, dos cosas importantes. Si Él dijo que las promesas de las bendiciones son para ustedes, amén, así va a ser. Es como que usted diga, yo gané algo, yo tengo algo que es mío, y yo no voy a permitir que me lo quiten. Entonces usted va a decir, Dios, tú me diste promesa de que esto era para mí. Amén. Entonces yo lo recibo y no permitas que me lo roben. Entonces mire, es como que usted venga aquí, venga enfermo, y yo le diga por palabra del Señor, recibe hoy tu sanidad, porque dice el Señor que hoy es el día de tu milagro. Y entonces usted dice, pero tengo muchas luchas, estoy peleando con la incredulidad, con la duda, si será para mí eso. Entonces usted tiene que luchar y decir, Señor, yo declaro que eso es para mí. Mire, estábamos en un culto allá en el Estado de México, donde tenemos la otra iglesia, y estábamos en el culto, una bendición grande. Y en medio del culto yo oigo la voz de Dios y tomé el lugar. Aquí hay una mujer que ha estado pensando en el suicidio. Y dice el Señor
que no piense en eso porque Él le ha dado vida. Vida abundante que no te... Entonces empieza una hermana a llorar y a decir, sí, yo soy esa persona. Entonces, mire, ¿qué quiere decir eso? Al decir que Dios es inmutable y que cumple sus promesas, es que Dios nunca se va a negar de algo que ya nos prometió. Cuando usted venga aquí y usted diga, bueno, el pastor dijo tal cosa, o Dios usó a alguien de la iglesia para decir tal cosa, y yo siento que lo dijeron por mí, entonces usted va a decir, Señor, yo tomé esa promesa. Es para mí esa promesa. Y yo la tomo, Señor. Y yo declaro que esos milagros son para mí. Entonces, miren, hermano, una de las cosas que Dios, un ejemplo, si usted viene afligido, desesperado o ansiosos, ¿qué tengo yo que buscar? Decirle, no, usted está así porque es malo. No, usted está así porque es pecador. No, si todos pecamos. Yo tengo que buscar una palabra de consuelo que le haga ver a usted que usted está siendo atacado y que eso le puede traer algo perjudicial a su vida. Y yo tengo que hablarle y decirle, ¿sabe qué? En Dios hay promesa para usted, de que usted va a salir adelante y va a estar bien. Entonces, ¿pero por qué? Porque Dios ha dado promesas. Y Dios no puede mentirnos cuando nos promete algo. Mire qué tremendo es eso. Fíjese que cuando yo recién llegué a México, me tocó llegar a un lugar que, cómo sufrí en ese lugar. Que un día le dije a Dios, si tú me trajiste aquí, yo quiero que me lo confirmes hoy. Y te pongo una señal, le dije yo a Dios. Y si esa señal se cumple, porque aquí es difícil que se vaya a cumplir, digo, así como es esta gente, dije yo. Fíjese, porque uno conoce a las personas de los lugares, así como son estas gente. Esto solo tú lo puedes hacer, dije yo. Entonces, ¿sabe qué le dije a Dios? Le voy a contar. Yo tenía una necesidad, estábamos pasando mucha escasez en ese lugar. Y yo le dije, yo sé que para que aquí se recojan 10,000 pesos, eso es como allá, como le estoy hablando, ya como por el 83, 84. Entonces yo le dije al Señor, como yo sé que estos nunca van a dar 10,000 pesos, yo te pido que en ese alfolí hoy, cuando yo me pare de orar, estén ahí los 10,000 pesos. Tengo una necesidad, pero no voy a tomar los 10,000 pesos. Los voy a dejar para la iglesia, nada más voy a tomar los 2 que yo necesito. Pero te ruego que tú lo hagas comprobándome que tú una vez más me has traído a este lugar. Y mire, ¿cuál es mi sorpresa? Me termino de orar y me paro y veo el alfolí y exacto los 10,000 pesos. Y entonces yo dije, no cabe duda que Dios está en todo esto. Porque a veces uno puede llegar a titubear y decir, ¿será de Dios esto? ¿Será que yo me puedo estar aferrando a algo que no es mío? Uno tiene que llegar al punto de decirle a Dios, Dios, ¿cómo me consuelas tú? Confirmándome tus promesas, que tú eres fiel. ¿Es fiel Dios? Amén. ¿Usted le cree a Dios? Amén. Si usted le cree a Dios, usted va a recibir hoy lo que usted ha necesitado. Entonces, mire, esas son formas de consolar. Se consuela uno, porque uno dice, ahí dice que tú no puedes negarte, no puedes mentir, tú eres fiel. Mire, una vez le dije yo a Dios, Señor, recién llegado a México, ¿y sabe a dónde llegué? A Naucalpan, a una colonia que no se me olvida, la tengo bien grabada aquí, México 68. Así se llamaba la colonia. Unos cerros áridos, pedregosos y todo. Y yo bajaba hasta un lugar profundo que costaba subir después de ahí, a hablarle de Dios a la gente. Y el asunto es de que yo le decía a Dios, Dios, tú has dicho esto en tu palabra. Yo no tengo dónde vivir y no tengo un lugar para hacer reuniones. Pues yo hoy declaro por tu palabra que tú me das la casa donde vivir y me das el lugar para hacer las reuniones. Yo lo creo, yo lo recibo y lo declaro, Señor. Y mire, ese día me dije, bueno, Señor, ya estoy listo, ya oré, me voy a predicar casa por casa. Y llegando a una casa, me dice una mujer, oiga, pastor, ¿y dónde vive? Pues estoy por un lugarcito que no mucho me gusta, le dije. ¿Y dónde está su iglesia? Pues no tengo, le estoy pidiendo. Hoy le dije a Dios que quiero un lugar para hacer culto. Pues ya lo tiene, pastor. Ya tiene el lugar para hacer los cultos y ya tiene la casa donde va a vivir, me dijo. Mire, yo me quedé asombrado. Yo dije, Padre, hoy lo pedí y hoy lo recibí. Mire, dígame usted se consuela si usted le dice a Dios. Esa es forma de consolar también. Señor, estoy muy necesitado. No estoy contento donde estoy.
Es un milagro. ¿Cómo dice la Biblia? El que pide, el que busca y el que toca, se le abrirá. Dios abre puertas. Mire, yo le estoy hablando algo a usted. Dios abre puertas. Cuando usted vea algo que no se ha cumplido, usted dígale: Padre, tú abres puertas. Ábreme puertas, por favor. Hazlo, esto que estoy viendo imposible, hazlo posible. Y usted va a salir bien consolado, porque se va a dar cuenta que Dios es consolador. ¿Cómo consuela a Dios? Proveyendo lo que estamos necesitando. Bueno, ahora mire, este es el significado, es la raíz de la palabra que estamos hablando. ¿Qué estamos hablando? Formas de consuelo. ¿Cómo consuela a Dios? Hay varias formas como Dios consuela. Bueno, una es la raíz de la palabra consuelo, que es raíz griega, la palabra parakaleo, que significa llamar al lado de uno. ¿Qué más significa? Para al lado. Y está la palabra kaleo, que es llamar. De ahí, o bien dice exhortar o consolar, animar, confortar. En la carta a los Colosenses 4:8, ahí habla esta palabra también de cómo consolar. Pero también está la palabra paracletos, que significa intercesor, consolador, abogado. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo es nuestro abogado? Aquí dice, según la raíz griega, dice que paracletos es la palabra intercesor, consolador, abogado. Y según el diccionario Suazon también sale la paracletos, y el Strong dice también en su significado, dice ayudador, consejero, consolador, mediador, asistente. Y en 1 Juan 2:1 es donde dice que tenemos abogado para con Dios. Entonces, paracletos, dice, puede significar uno que es mandado llamar para confortar y consolar. Entonces la palabra consolador viene de uno que es llamado para confortar. Entonces, ¿cuál debe ser el plan nuestro cuando vemos a alguien preocupado, a alguien afligido? El plan nuestro debe ser, pues vamos a confortarlo. Mire, a veces oramos por más, ¿sabes qué? Ya les digo yo, ¿sabes qué? Vamos a orar por ti. No hablemos más, Señor, conforta. Lo confortamos ahora, Padre. Lo fortalecemos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos necesitando cuando estamos preocupados o estamos con un problema. Entonces, eso es lo que significa la palabra consolar. Ahora mire, los consolados en el seno de Abraham. Usted va a decir, ¿quiénes son los consolados en el seno de Abraham? Porque usted va a pensar, híjole, ¿y ese lugar dónde es? Ese no está aquí, ese lugar. O Dios lo tiene, hermanos, por allá en el tercer cielo o en algún planeta, pero Dios lo tiene. Y es donde van las almas de aquellos que mueren con Cristo. Amén. ¿Se imagina como que alguien muere y diga, ¿a dónde me voy a ir? ¿Dónde va? Porque, mire, las religiones y las sectas y la Iglesia Católica, nadie se va a ofender por lo que digo, pero hay que decir la verdad. Está metida en un montón de misticismo y en un montón de religiosismo, un montón de cosas terribles. Por eso digo, nadie se ofenda si es católico, no es mi intención ofender. Pero ¿sabe que una vez le preguntaron a un santero que qué se necesitaba para ser santero o aprender la santería? Y él dijo, ser católico. Entonces diciendo, entonces la Iglesia Católica está metida en muchas cosas. Entonces ahora el asunto es, ¿cómo podemos nosotros entender que podemos recibir un espíritu que nos ayude a saber confortar y fortalecer? Porque el asunto es muchos se mueren y ¿cómo dicen los religiosos? Dios lo tenga en gloria. Y tal vez era un criminal. ¿Cómo lo va a tener en gloria? No lo va a tener en gloria. Mire, por eso es importante entender, todos que estamos aquí, ¿verdad?, que entendamos, nada más hay dos caminos, unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Entonces, cuando vemos esto, nosotros podemos decir, qué tremendo, que pensemos nosotros. Entonces, ¿usted sabe a dónde se va a ir? Tal vez me va a decir, al hoyo, pastor.
bueno, eso si se muere, si se va de esta tierra muriendo, pues ok, se va al hoyo, pero dice la Biblia que hay unos que vamos a partir sin ver muerte. Amén. Aleluya. Imagínense cómo va a ser los que no van a morir. Mire, esa es una palabra de consuelo. El apóstol Pablo dijo: nosotros los que vivimos no vamos a retroceder a los que duermen por los que murieron, sino que juntamente con ellos vamos a ser arrebatados, dijo. Así dice la Biblia, para estar con el Señor para siempre. Vamos a ser arrebatados, dice. Entonces, se imagina, Pablo estaba dando una palabra de consuelo, hermanos. No quiero, dijo, que sean como los que duermen, o los que no entienden, o como los de este mundo, mejor dicho. Digo, que no, tampoco, por eso dijo él, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Porque nosotros sabemos, dijo, que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Entonces quiere decir que va a haber una resurrección. Pero ahora, y usted era bueno, entonces, ¿a cuáles va a traer? ¿A los que están en el seno de Abraham? ¿O a los que se fueron para allá abajo? ¿A quiénes va a traer? Traerá con Jesús, dice, a los que durmieron en él. Entonces está hablando de aquellos que reconocieron a Cristo como su Señor. Entonces, ahora mire, lo que le dice el padre a Abraham, porque Abraham está en el seno que le llaman el seno de Abraham. Entonces mire cómo dice Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. ¿Y qué le está diciendo? Y tú ahí estás siendo atormentado. Mire qué tremendo. Entonces podemos ver que en el seno de Abraham, el que se va de esta tierra, parte hoy con Cristo en su vida, se va al seno de Abraham, donde dice que son consolados los que partieron de esta tierra. Y está poniendo como ejemplo a Lázaro. ¿Quién era Lázaro? ¿Usted se acuerda? ¿Cómo le llama la Biblia? Pobre, mendigo, ¿verdad? Este sufrió males, le dice, pero tú tuviste muchos bienes. Ahora el punto aquí sería pensar, ¿entonces hay que sufrir males para irse al seno de Abraham? Porque así le dijo a Abraham: este sufrió males y tú te dabas unos banquetazos con esplendidez, le dice. Eso llegará al punto de saber interpretar la Biblia. ¿Cómo que entonces aquel porque tenía banquetazos? Entonces usted se come un diezmillo por ahí, hermano, y dice qué rico, y come de lo mejor. Y usted dice: yo no voy a ir al cielo, pero miren qué bien estoy comiendo. Y aquel pobre, miren, se está comiendo un taco con sal. Entonces aquel sí se va a ir y yo no. Entonces la entrada al seno de Abraham es por eso. No, aquí lo que está haciendo es un énfasis. Está diciendo: mira, los que sufrieron allá en la tierra, ahora aquí están siendo consolados. Los que se dieron una vida de pachanguera allá abajo, que nunca reconocieron a Dios en sus caminos ni en su vida, esos ahora están en un tormento. ¿Pero por qué? No porque comieran bien, sino porque no reconocieron a Dios como deberían de reconocerlo. Entonces ahora tú eres atormentado. ¿Qué le dice el padre Abraham? Ahora tú eres atormentado, le dice. Un hijo de Dios que vivió bien no va a ser atormentado, sino lo que está diciendo, va a ser consolado. Mire qué importante. Va a tener a su lado a Dios. Va a tener a su lado al Espíritu Santo. Porque fíjese que esto es lo que vamos viendo aquí, mire. Los consolados en el seno de Abraham. Entonces quiere decir que el que parte esta tierra con Jesús ya no va a ir a un sufrimiento, ya no va a ir a un tormento eterno, sino que va a ir al seno de Abraham, donde va a ser consolado, mientras se llegue el momento de que tomen los cuerpos de nuevo y regresen a la tierra. Mire, ahora, bueno, sigamos. La consolación profética. Mire, esto es bien importante, la consolación profética. ¿Cómo se debe de usar la consolación profética? Cuando hablamos de consolación profética es que hay profetas en el lugar que saben dar la palabra a las personas que están necesitadas sin saber qué le pasa a la persona. Están dando un mensaje y están diciendo: no temas, dice el Señor, no te desesperes, dice el Señor. Fíjese que hubo un rey que iba a morir por una enfermedad y llegó un profeta y le dijo: dice el Señor así, no vas a morir de esta enfermedad. Dígame,
¿Qué siente una persona que le diga que no va a morir y que va a ser sanado? Amén. Se va a poner feliz, se va a poner contento, porque va a decir, voy a ser sanado. Mire, yo caí en cama como 4 meses, no en cama, en el piso, porque el quiropráctico me dijo, no duermas en la cama, duerme en el piso. Ay, yo ya quería la cama, hermano. Está bien mal, bien enfermo. Entonces un día le digo a mi esposa, ponme la televisión, ponme al apóstol, ahorita está predicando. Y ese día el apóstol no estaba predicando, estaba profetizando. Y yo le había dicho en oración a Dios, mire qué grande es esto, cómo Dios nos habla y nos consuela. Yo le dije, Señor, porque cada año tenemos una proclama. Y el apóstol ese año parece que había dicho que era el año de la bendición, no me acuerdo, o de la promesa. Pero yo le había dicho a Dios en oración, Señor, tú dices que este es el año de esto. Y faltan 2 meses para que el año se termine. Y yo quiero que tú nos des esa promesa de la proclama para este año, Señor. Todavía en los 2 meses que nos faltan, bendícenos en este año todavía. Y también sáname. Y fíjese que empieza el apóstol a profetizar desde Guatemala. Y yo viéndolo por la tele en vivo. Así dice el Señor, dice. Tú me dijiste que este es el año tal. Y que todavía quieres ver su bendición en estos 2 meses que faltan. Así dice el Señor, dice, el tiempo de tu prueba ha acabado. ¡Ay! ¿Qué cree que hice yo? Yo me puse a llorar, pero no de tristeza, sino de que había vivido una situación pero durísima, con unos dolores espantosos, que yo dije, ¡ah! Se acabó ya esto, gracias Señor. Yo lloraba de alegría, gracias Padre, porque ya se acabó. Y sí, desde que esa palabra fue dada a mí, yo empecé a caminar. Así caminaba, mire. Dije yo, Señor, no me voy a quedar yo jorobado. Pero así caminaba todavía, después de que pero ya caminaba. Y yo dije, Señor, gracias, porque tú eres fiel a tus promesas. Pero mire cómo Dios nos consuela. Eso es lo que voy. Cómo Dios nos consuela. ¿Usted cree que cuando usted ora Dios no le oye? Y no sabe lo que está diciendo. Y que de repente, usted tuvo un sueño y de repente el predicador dice, así dice el Señor, tú viste esto en un sueño. Qué bárbaro, ¿y este cómo sabe hasta mi sueño? Así es como Dios trabaja. Entonces uno dice, qué grande es Dios. Usó a este hombre o a esta mujer para decirme lo que yo había visto y que yo no lo había entendido y que hoy me lo está explicando. Mire, a eso se le llama consuelo profético. Y mire cómo dice aquí Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Quiere decir que no te preocupes, no desmayes, todo va a estar bien, todo va a salir bien, Dios es contigo, créele y va a pasar esto otro, pero no desmayes. Mire, apenas me pasó, hermano, porque hoy Dios me ha hablado y terminando el culto yo los llamo a todos, vénganse, no se me quedan, vengan, quiero orar por ustedes. Y estaba orando por un hombre que está como de este vuelo aquí, que cuando me abraza se agacha, hermano, y le pongo las manos. Y empieza el Señor a hablar. Él ha estado pasando, ahorita está casi a finales del tratamiento de cáncer. Así dice el Señor. Has estado siendo probado a través de esta enfermedad. Y ya estás sano. Pero dice el Señor que esa prueba va a volver a regresar. Pero no desmayes cuando regrese, porque yo te he estado probando. No temas, porque yo estoy contigo. Se puso a llorar el hermano. Digan, ¿lo consoló el Señor? Amén. Sí, porque tener cáncer no es cualquier cosa. Entonces el Señor le habló a su corazón y le dijo que todo lo que estaba siendo probado. Imagínese que usted diga, pero qué prueba la que me ha venido. ¿Sabe qué me dijo a mí el Señor cuando terminó mi enfermedad? Lo hice para probar tu fe, me dijo. Yo dije, Señor,
no lo hubieras hecho de otra forma. Pero como no es como nosotros pedimos, es como Dios quiere tratar con nosotros. ¿Sabe usted que así es como aprendemos a amar a Dios? Y aprendemos a escuchar a Dios y aprendemos a creerle a Dios. Entonces Dios quiere, entonces estos profetas vienen y traen palabra, mire como dice ahí, y consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Hoy usted y yo estamos en la gloria, no hay persecución. En el tiempo que estos apóstoles y profetas vivieron, había persecución. Cuando se empezó a levantar la iglesia, había mucha persecución. Entonces los hermanos vivían unas situaciones difíciles, y estos profetas vienen con palabras, dice, con abundancia de palabras, los consolaron. Miren, hermano, cuánto necesitamos nosotros que Dios nos hable, que Dios nos hable y que nos asombre, que usted diga: Señor, pero si solo yo lo sabía. ¿Quién iría chismoso, chismosa por ahí? No, no es que hayan chismosos ni chismosas, sino es que Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. Mire eso, así pasa. Entonces cuando Dios quiere consolarnos, dice Dios: yo vi dónde estabas y lo que estabas haciendo, pero te he perdonado porque te quiero tomar como mi hijo. Y usted dice: aleluya, sí es cierto, Señor. Y yo te hice sentir que donde estabas no estabas bien. Y entonces dice: sí, Señor, todo eso lo viví, porque yo quiero sacarte de donde estás y quiero enseñarte a vivir mejor. Pues eso, y usted va a decir: pues eso es lo que he querido, Señor, pero lo he hecho mal. Por eso te estoy llamando a mi lado. ¿Qué significa consolador? Llamar al lado. Llamar a alguien que te ayude, a alguien que te consuele. Entonces, Señor, gracias. ¿Por qué cree que estamos aquí todos? Porque un día Dios nos llamó a su lado. ¿A dónde cree que iba yo? A Estados Unidos a hacer dólares. Todos creemos que allá se barren los dólares, ¿verdad, hermano? Allá me fui. Vamos a juntar dólares. Y me habla un día el Señor: quiero que te vayas a servirme a México. Dejo todo. Si tienes que dejar todo, ve a México. Y aquí, mire, Dios me ha enseñado cosas. Amén. Gloria a Dios. Que me ha asombrado. Gloria a Dios. He visto su mano poderosa. He visto cosas que yo digo: Señor, tú eres grande. No hay otro como tú. Solo tú eres el Dios verdadero. Porque ¿quién te puede confirmar mejor las cosas que vives sino Dios? Y te puede consolar de manera que ya no te preocupes, ni vivas con afanes. Mire, hace poco yo estaba preocupado por algo, y el Señor me habló por su palabra. Y yo dije: Señor, sí es cierto, yo no me tengo que afanar. Yo tengo que aprender a confiar en ti, porque tú vas a hacer las cosas tal como deben de ser hechas. Y descansé en el Señor y todo se resolvió. Mire, qué bonito, ¿verdad? Y usted diga: Señor, verdaderamente tú eres Dios grande. Entonces debe de haber una consolación profética dentro de nosotros, en nuestro medio, en nuestro ámbito. Debe de haber consolación profética. Que Dios levante ministros con ministerio profético. Pero también está el don de profecía dentro de la iglesia. El don donde usted se levanta porque Dios le está hablando y le está diciendo: habla esta palabra y dila, porque yo tengo a alguien que consolar hoy. Entonces usted se deja usar porque Dios quiere hablar a través de usted. Y va a decir: qué bárbaro. Y entonces, ¿lo diré o no lo diré? Y se parece a aquel que dice: ¿me quiere o no me quiere? ¿Lo diré o no? Entonces el Señor dice: habla. Y cuando uno habla, uno empieza a ver los resultados y dice: verdaderamente Dios me habló. Y Dios habló a la iglesia. Entonces ese es el motivo de reunirnos. Señor, háblanos. Es el deseo: háblanos. Quiero oírte. Quiero que me guíes, quiero que me enseñes. No vine a practicar religiosidad aquí, vine a conocerte más. Entonces miren cómo dice aquí, 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, los 3 tiempos del don de profecía. ¿Y qué más dice? Y consolación. Quiere decir que el que profetiza debe estar dentro de esos 3 tiempos del don de profecía.
diciendo, exhortando, edificando, pero también consolando. Nunca la profecía no debe de ser sin consolación, debe de traer consolación. Y ese debe ser el plan de Dios. Señor, si yo tengo el don, úsame para que aquel que esté esperando una palabra que viene de parte tuya, la reciba hoy. Ahora, como decimos que son las formas del consuelo, entonces mire, perfeccionando y consolando. Esto es importante. No solo vamos a llegar a consolar, sino perfeccionar la forma de hacer las cosas y de decirlas. Fíjese cómo dice 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, dice, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Mire, entonces aquí tenemos una promesa, que si nosotros perfeccionamos los dones que Dios nos ha dado, aprendemos a consolar, dice que el Dios de paz estará con nosotros. Ahora, ¿cuál es la función del Dios de paz? Estamos en los últimos tiempos. ¿Y qué está diciendo los países? ¿Qué dijo el ministro de Israel, hermano? Yo, señor presidente, le decía, aquí está, mire, yo estoy pidiendo que a usted le den el premio Nobel de la Paz. Porque según él está pidiendo paz para otros y está intermediando para que haya paz. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esos medios de paz en este tiempo? Esos medios de paz para nosotros son una confirmación de que hemos llegado al último tiempo. Cuando digan paz y seguridad en la tierra, dice la Biblia, les vendrá destrucción de repente. ¿Qué quiere decir? Que esa no es la verdadera paz. La verdadera paz es cuando Cristo viene y establece la paz en el mundo. Ahí sí lo creemos. Establece la paz en su iglesia, establece la paz en los hogares, en los matrimonios, en las familias. Ahí sí, esa es la verdadera paz, porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, dijo, yo os la doy. Entonces aquí vamos nosotros ahora al punto. Perfeccionaos, consolaos. Si el Dios de paz está con nosotros, fíjense que cuando se habla del Dios de paz estamos hablando de un Dios que sabe ganar las batallas y que establece verdaderamente paz en la tierra. Estos que están diciendo que se está estableciendo paz en la tierra en medio de las guerras, quiere decir que estos son los avisos de que llegamos al último tiempo, pero no la paz para la gente. La paz para la gente solo la da Cristo, porque Él es el príncipe de paz y el Dios de paz. Entonces, por eso es que dice que perfeccionemos y consolemos, y el Dios de paz estará con nosotros. Entonces esto nos da a entender que nosotros, para que realmente entendamos que ya es el último tiempo y que estamos perfeccionándonos para irnos de esta tierra, es que hagamos y demos los pasos que la Biblia está señalándonos y marcándonos, consolados y sed de un mismo sentir, dice. ¿Qué quiere decir? Que no podemos llegar al punto de contradecir la Biblia misma, sino hacer como dice la misma palabra. ¿Qué dice la palabra? Que perfeccionemos lo que Dios nos ha dado, y el Dios de paz estará con nosotros. Quiere decir que el cristianismo no es caer en fanatismos religiosos, sino que llegar a la práctica de las cosas mismas que Dios nos enseña, perfeccionarlas y entender lo que es saber consolar. Fíjese que cuando alguien se acerque a usted, y hablando hasta de profecía, es saber dar la palabra en el tiempo preciso. Y la palabra que el Espíritu nos esté dictando a dar, porque si es la palabra correcta, va a consolar. Si no es la palabra correcta, no va a consolar, y nada más dijo palabras que Dios no le puso en su boca. Entonces aquí es donde llegamos a la situación, Señor, queremos que tú estés con nosotros. Queremos que pongas paz para que de veras los dones se manifiesten en medio de nuestras vidas. Mire, perfeccionados y consolados. Entonces este es el tiempo ya de que llegamos al tiempo de perfeccionar todas las cosas que Dios nos ha mandado. Ahora, en 1 Tesalonicenses capítulo 3 verso 7 dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Estamos hablando de los medios de consolación. La fe es un medio de consolar. Si nosotros le creemos a Dios, las cosas se van a dar, porque no dice la Biblia que es pues la fe, dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que recibimos convicción
y recibimos un conocimiento cierto en lo que estamos creyendo de parte de Dios, entonces la fe es algo que nos activa y nos mueve a actuar creyéndole a Dios. Entonces la fe es un medio que nos consuela. Señor, el creerte nos ha traído bendición. El creerte nos ha traído el consuelo que habíamos necesitado para nuestra vida. ¿Por qué? Porque imagínense que se mueva alguien por ahí y le llegue, así dice el Señor. Mire, yo viví una experiencia en El Salvador. Fuimos a predicar a El Salvador cuando estaba terminando la guerrilla en El Salvador. Y estábamos comiendo en un restaurante. No sé si conocen las pupusas. Dice mi esposa dice las popusas, dice mi esposa. Pero el asunto es de que llegó un varón y me agarró del brazo. Así dice el Señor. Cuando llegues a México va a pasar esto. Cuídate, dice el Señor. Y exacto pasó lo que Él me dijo, Luis. Entonces uno dice, Señor, si yo no hubiera creído, yo hubiera dicho, eso no es profecía. Dios no habló a través de lo que este hombre dijo. No, yo le creí. Porque dije, este hombre no me conoce. Y cómo me agarró del brazo y me dijo esa palabra. Entonces yo dije, Dios me habló. Me tengo que cuidar. Y cuando llegué aquí a México, exactamente pasó lo que el profeta me dijo. Entonces dígame, aquí la Biblia dice, consolaos de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces, quiere decir que en la fe se mueven dones. En la fe se mueve el creerle a Dios. Entonces, si usted y yo le creemos a Dios, vamos a recibir una fortaleza grande. Y vamos a estar siempre bendecidos porque vamos a decir, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. ¿Por qué? Porque nos dio la fortaleza consolándonos a través de la fe. Y nos ha cuidado siempre. Ahora, ya voy a terminar. Colosenses 2:2. Mire, este Colosenses ha estado pasando casi en todos los temas que he estado predicando. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Y usted diga, mire, el Padre es consolador. Amén. El Hijo es consolador. Y el Espíritu Santo es consolador. Entonces aquí vemos de que Dios tiene un cuidado como Padre sobre nuestras vidas. Pero también el Hijo tiene un cuidado sobre nuestras vidas como nuestro abogado y como nuestro hermano. Y el Espíritu Santo como el otro consolador. El Paracleto le llama también la Biblia. Entonces, ahora mire, viendo esto, entonces nosotros podríamos decir, ¿quién es el que consuela? Mire, Isaías 51:12. ¿Quién es el que consuela? Es una pregunta. Yo dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Entonces, pues yo soy el que consuela. ¿Y quién está diciendo eso? Dios el Padre. Yo soy el que consuela. Entonces ahora, yo no sé cómo viene usted hoy. Yo no sé por dónde ha estado pasando. Como dijera el apóstol, a veces por el Niágara en bicicleta. Pero necesita palabra de consuelo. Necesita que Dios lo consuele. El consuelo del Padre, el consuelo del Hijo. Necesitamos el consuelo del Espíritu Santo. Entonces cuando llegamos a esto, mire, Jesús dijo en San Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Quiere decir que Jesús era consolador. Otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? No, y ¿sabe qué dice cuando habla de este otro consolador? Y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Entonces, ¿cómo es que sabemos los secretos del Padre? ¿Cómo es que sabemos los secretos del Hijo? A través del otro consolador que está al lado de nosotros, que se llama Espíritu Santo. Entonces dice, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Y no hablará por su propia cuenta, dice la Biblia, sino que todo lo que oyere acerca del Padre, dice, os lo hará saber. Mire, esto está bonito. ¿Sabe por qué?
¿Cómo es que sabemos lo que Dios quiere? ¿Cómo es que sabemos lo que Dios habla? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces la Biblia dice, y Él os hará saber todo lo que oyere cerca del Padre. Entonces aquí llegamos a una situación. ¿Qué significa consolador? No los oigo, hermano. O ya me falla este y por este sí oigo. ¿O cómo está la cosa? ¿Qué significa consolador? Abogado. ¿Qué más? Asistente. ¿Qué más? Intercesor. ¿Qué más? Abogado. ¿Qué más? El que está al lado de uno. Mira, hermano. Y se diga, Señor, entonces el Espíritu Santo está aquí hoy. Amén. Mira, ahí es donde yo voy a la prueba con usted y aquí termino. Él está aquí hoy. El Espíritu Santo. Y nos hará saber las cosas que han de acontecer. Ay, hermano. Nos hará saber las cosas que han de acontecer. ¿Será que el anticristo ya está en el mundo? Amén. ¿Y quién es? Un espíritu. Sí. Un espíritu que lleva al mal. Que está Es un personaje. Es un personaje. Y lo iremos a conocer. ¿No dice la Biblia que el Espíritu nos guiará a toda verdad? Entonces, ¿no dice la Biblia que Dios nos revelará todas las cosas a través del Espíritu Santo? Amén. Pues sí, vamos a ver quién es el anticristo. Nos hará saber las cosas que nosotros no sabemos, que Él está oyendo cerca del Padre. Entonces, ahora, Señor, yo quiero saber otras cosas. ¿Usted quiere saber otras cosas? Amén. A ver, cuénteme, ¿cómo qué? Nada más cuénteme. ¿Y para qué oremos? Necesitamos un consolador. Alguien que diga, no te preocupes. Miren, hermanos, es tan bonito que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos hable. Ya les conté que iba a Guatemala una vez, ¿verdad? Y no cambié de nombre el carro, lo acababa de comprar. Así me voy, dije yo. Y en la frontera, bien estricto, no pasa, no está su nombre. Pero llegamos a Chiapas y en el hotel dice mi esposa, ¿y cómo te viniste así? Nos van a regresar. No te preocupes. No, sí, busca. No, le digo, no buscar nada, voy a orar. Así va yo haciendo, mire. Cuando oigo una voz que me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Venga, aleluya. Te le digo a mi esposa, vámonos, todo va a estar bien. Llego a la frontera y me topo con un muchacho y me dice, Señor, no va a poder pasar porque no está su nombre de carro. Mire, joven, yo soy pastor y Dios me dijo que venía a levantar una iglesia a Guatemala. En 15 días me dijo que la tengo que levantar y yo tengo que estar en Guatemala. ¿Usted es pastor? Sí. Mi papá es pastor, no se preocupe, ahorita le doy los papeles. Aleluya. Amén. Qué consuelo, ¿verdad? Pero ¿por qué cree que fui consolado? Porque Dios me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Usted quiere que todo esté bien? Amén. Andan mal entonces. Sí, no. Vengan, acérquense por favor. Yo ya terminé. Acérquense.